las bases de datos en general tienen o están compuestos de objetos internamente. Entonces, esa es la conclusión. O sea, las bases de datos están compuestas de objetos y los objetos pueden ser, o sea, y voy a mencionar objetos que pueden ser comunes para todas las bases de datos. Por ejemplo, está el objeto tablas. O sea, toda base de datos está compuesta por al menos un objeto llamado tablas. O sea, las tablas son como cada uno de los archivos que van a, digamos, a guardar una porción de la información de toda la base de datos. Entonces, habíamos mencionado cosas como, por ejemplo, una tabla específica para guardar información solo de personas, por ejemplo. O bien otra tabla que sirva para guardar información de clientes. Otra tabla para guardar información de empleados en una empresa. O sea, yo agrupo la información de manera de que esté, como quien dice, agrupada dependiendo del tipo de información que sea dentro de la organización. Y luego, ya puedo pensar en las diferentes relaciones que pueden existir entre cada uno de estos grupos de información. O sea, dentro de lo que son las diferentes tablas que usted pueda tener en su base de datos. Ese es el tipo de objeto más común dentro de cualquier base de datos. Digo cualquier base de datos porque es el espíritu más relevante, más importante dentro de una base de datos. No, o sea, una base de datos que no tenga tablas no es una base de datos, así de sencillo. O sea, puede carecer de otro tipo de objetos, pero tiene que tener tablas, o sea, no hay para dónde. El fin de una base de datos es almacenar información organizadamente y lo tiene que hacer en objetos de tipo tablas. Entonces, ese es el objeto más importante para mí, que que son las tablas. Y pues nos toca conocer en cada uno de los productos que vayamos conociendo en el mercado, cómo es que se manejan las tablas en cada uno de los objetos, perdón, en cada una de las bases de datos. Otro tipo de objetos que están dentro de las bases de datos son las famosas em, consultas. Las consultas están asociadas a lo que es el lenguaje de consultas, que lo mencioné también hace 2 clases, que es el famoso SQL. O sea, con el SQL yo armo consultas, ¿de acuerdo? Entonces, ese puede ser otro objeto, otro tipo de objeto que podemos encontrar dentro de las bases de datos, de diferentes maneras, ¿verdad? Pero debe haber un componente relacionado con lo que son las consultas en SQL para poder manipular de alguna manera la información que va a estar guardada en las tablas o en cada una de las tablas de la base de datos. Entonces, ahí hay cierta relación directa porque la tabla solamente sirve para poder, pues, guardar los datos. Pero la tabla como así no tiene un movimiento propio, sino que es a través de las consultas como yo puedo eh, seleccionar una parte de la información de la base de datos o ingresar más datos o modificar datos de las tablas o eliminar datos. Todo eso lo hago yo con lo que son las instrucciones de SQL que van a impactar a la información que está guardada dentro de las tablas o dentro de cada una de las tablas en la base de datos. Entonces, eso es otro tipo de objeto que puede existir o que debe de existir dentro de todas las bases de datos. Bien, de ahí para allá,
creo yo que cada uno de los productos de base de datos puede tener distintos tipos de objetos de acuerdo a su propio diseño. Por ejemplo, Oracle tiene cosas como em, paquetes, funciones, procedimientos, procedimientos almacenados. Todas las bases de datos pueden tener objetos similares o con fines parecidos a esos otros, pero va a depender de cada uno de ellos. Entonces, en este caso, antes de pasar a lo que es la demostración del programa de Access, quiero pues básicamente que quede claro que las bases de datos internamente están compuestas de objetos donde nosotros vamos a poder almacenar datos y los vamos a poder manipular, pero hay diferentes tipos de objetos dentro de las bases de datos que van a estar enfocados de acuerdo a su diseño propio del producto de base de datos, van a estar enfocados a lo que es la gestión de la información guardada dentro de esas bases de datos. Entonces, muy a lo Access, voy a decir, o sea, muy propio a lo que es la base de datos de Access, vamos a conocer sus objetos principales para que ustedes conozcan un poco de cuál es el perfil, cómo está organizado este producto de Microsoft y que, pues, repito, no es de los productos que más se utilicen dentro del mercado. En realidad es un producto más que nada para aprender sobre bases de datos, para practicar un poco, y eso es realmente hasta donde yo le puedo dar un uso. O sea, yo no puedo pensar en una empresa, crear una solución basada en Access. O sea, definitivamente no es una opción, sencillamente porque es un producto que no ofrece la seguridad que se necesita para que mi información esté asegurada. O sea, se considera un producto bastante vulnerable en el caso de que yo pueda confiar la información dentro de una empresa y hacer una aplicación con este producto. Por lo tanto, no es una opción que se considere cuando nosotros estamos ya en el entorno laboral eh, y que, o sea, más bien voy a pensar en algo, es mejor incluso pensar en la versión gratis de Oracle antes de pensar en un Access. Eh, por esa razón casi no hay aplicaciones con lo que es este producto. Pero bueno, o sea, me ofrece toda una serie de funcionalidades pues que los puedo aprender. Desde ya yo le diría a usted, está bien que la aprenda, pero no lo vamos a tomar así de manera muy formal. O sea, es más para aprender conceptos básicos sobre las bases de datos. Muy bien, entonces, ya dicho todo esto, vamos a pasar a la demostración, vamos a conocer un poco. Lo que ustedes tienen en pantalla es la pantalla principal cuando nosotros abrimos el programa. En este caso estamos hablando de la versión 2016, ¿ok? Yo he compartido en su portal de Weebly. Voy a mostrarles nada más en el portal de Weebly yo les he compartido a ustedes aquí entre los documentos de apoyo un manual de Microsoft Access. Quiero decirles que este manual es un manual que consta aproximadamente de 120 páginas, pero es un manual que está basado específicamente en la versión 2010. Es la versión 2000, de la versión 2010 a la versión 2016, que es la que vamos a ver en este momento, tenemos algunos cambios, pero que de alguna forma se pueden manejar. El manual me puede servir completamente para aprender terminología,
general sobre este producto, yo diría que puede dedicarle unas horas para conocer sobre los objetos principales de lo que es la base de datos de Access y luego, independientemente de la versión que usted pueda tener de Access, yo esperaría que puedan tener una versión. Tenemos una tarea relacionada con esta base de datos, la cual ya pueden consultar en la plataforma de la universidad y ver los detalles, que es básicamente hacer una práctica con cualquier versión de Access que ustedes tengan. Lo complicado sería si no tienen una computadora que tenga este programa. Digo eso porque más de alguien pueda no tenerlo. O sea, este producto, como decía, sí viene como parte de las versiones de Office. Sin embargo, déjeme decirle que Office tiene diferentes versiones. O sea, yo le puedo comentar. Hay una versión que se llama Office versión estándar. La versión estándar es una versión bastante corta que solamente trae Word, Excel y PowerPoint. Si usted tiene, por ejemplo, la versión estándar instalada, pues no va a tener Access dentro de lo que son sus programas. La versión que puede traer la base de datos de Access es la versión profesional, o sea, Office profesional, que ya pues incluye cosas como Word, Excel, PowerPoint, luego le agrega Access y le agrega algo para el manejo de correo que se llama Outlook. Entonces, Microsoft Outlook, que es otro componente importante como un cliente de correo para poder manejar su correo electrónico o el correo electrónico de una persona de manera local. Entonces, se le llama a Outlook un cliente de correo electrónico para no usar, pues para no usar una parte o una forma a través de un navegador web. ¿Ok? Me preguntan si las tablas tienen que ser relacionales. Sí, estamos hablando de base de datos relacionales. En, en este caso, son conceptos de base de datos relacionales. O sea, no estamos viendo otro tipo de base de datos. Y es sencillo, ¿verdad? Es como quien dice, si les comento un poco del detalle de la tarea, pues es manejar las operaciones que se llevan a cabo en una venta de implementos deportivos. En este tipo de negocios, lo que usted puede identificar como productos son, son cosas como pelotas, zapatos de fútbol, zapatos tenis, raquetas, pelotas de básquetbol, camisolas, medias de fútbol, pantalonetas, viseras, gorras, cualquier otro accesorio que sea deportivo puede ser considerado dentro de los productos que se venden en ese tipo de negocio. Entonces, la idea es definir una manera para guardar datos de productos, luego guardar datos de clientes, guardar datos de proveedores del negocio y luego lo que son las ventas de cada uno de estos productos a los clientes. De manera que se queda abierto, ¿verdad? Para que ustedes hagan la práctica de acuerdo a las ideas que ustedes puedan captar, puedan obtener, no solamente en esta clase, o sino en el manual que yo les estoy compartiendo en este momento. Ahí hay muchas ideas que pueden tomar para poder desarrollar una práctica. La práctica, no pretendo que sea avanzada, o sea, me conformo incluso con que ustedes puedan armar las tablas, que puedan crear objetos de tipo formulario para poder ingresar la información a cada una de las tablas, que es lo que vamos a ver en este momento con esta versión 2016 de Access. Entonces, pues
Usted me dirá si en algo le puedo ayudar, pues ya me va planteando la pregunta, ya sea por correo o durante la sesión. Va a ser muy rápido esta demostración, pero es bien básico. O sea, aunque el programa sea grande, lo que vamos a hacer es bastante sencillo. También incluso le voy a tratar de ponerle aquí a continuación o durante el fin de semana, le quiero compartir uno o dos videos tutoriales de los cuales hay un montón, o sea, no, no son escasos para nada. Ponerle por lo menos dos videotutoriales de cómo hacer tablas, cómo hacer formularios en Access, cómo hacer informes, cómo hacer consultas. O sea, para que ustedes tengan una guía específicamente. Incluso yo puedo crear un par de videos eh, con lo que tengo para poder compartirles también. Sin embargo, ahí pueden haber N cantidad de videos en YouTube que se pueden utilizar. Pero si me quieren impulsar como youtuber, pues también les puedo crear ahí, ¿verdad? Un par de videos para poder este, mm, apoyarme ahí con las visualizaciones. Bueno, vamos a pasar a la práctica, a la demostración, perdón. Y entonces vamos a regresar a la pantalla de Access. Ok, entonces vean acá. O sea, cuando usted abre la base de datos, cuando abre este programa, básicamente tiene varias opciones, como quien dice, diferentes tipos de bases de datos que usted pudiera querer crear. Yo le voy a decir que quiero una base de datos en blanco y esa es esta opción, o sea, la primera opción que usted ve acá, base de datos del escritorio en blanco. Entonces le voy a dar un clic por ahí, ¿sí? Entonces, em, a la hora de crearla, automáticamente no tiene nombre en este momento. Yo puedo ir inmediatamente aquí arriba a guardar. Bueno, aquí me va a guardar mm, me voy a guardar el primer objeto. Ojo con esto, vamos a ordenar un poco. La base de datos en este momento tiene un nombre. El nombre está aquí arriba. Dice Database 2 porque yo no o sea, se me pasó el punto en el cual tenía que ponerle un nombre y se quedó ahorita como Database 2. Yo puedo después ir a nivel de archivos y cambiarle ese nombre sin ningún problema. Ahora, cuando yo abro una base de datos ya, automáticamente me crea un primer objeto tipo tabla. En este caso, ustedes pueden ver acá que se identifica como tabla 1. Pero en este caso, al darle yo aquí guardar, lo que está haciendo es, puesto que está asociado al objeto tabla 1, me pide el nombre que yo deseo para esto. Entonces, supongamos que vamos a hacer esta tabla para guardar productos, digamos, orientado un poco a la práctica que ustedes van a hacer. Entonces, yo le pongo ese nombre, productos, y aquí ustedes pueden ver en la pestaña que ya cambió el nombre, indicando pues el nombre de productos, ¿verdad? Bien, entonces lo que ustedes ven aquí abajo es en esa cuadrícula, es como que la tabla abierta para que ustedes puedan insertar la información. Sin embargo, déjeme decirle que la información que en este momento yo puedo ingresar no está basada en ninguna estructura. Es decir, yo necesito más información de un producto. Por ejemplo, su código de producto, su nombre, su precio, su costo, y otros detalles que pudiera yo guardar ahí, una cantidad de productos en existencia de cada uno de ellos. Esa información la tengo que agregar. Por lo tanto, voy a
Sabiendo que ahorita estoy ubicado aquí en lo que es la tabla de productos, me voy a dirigir a la parte de la esquina superior izquierda donde tiene usted este icono o esta herramienta que se utiliza para poder ir al diseño de la tabla. O sea, cuando yo hablo del diseño de la tabla, o sea, primero hay que entender que tengo seleccionado el objeto tabla llamado productos y al irme al diseño lo que me va a llevar es a una pantalla que me permite ver y modificar la estructura de esa tabla. Entonces la estructura es como quien dice el listado de campos o todos los campos que van a definir la información por cada uno de los productos que yo voy a ingresar en esa tabla. De manera que yo puedo venir acá al primero y decirle código del producto. Y aquí a la derecha usted tiene un campo que dice tipo de datos. O sea, qué tipo de información va a guardar en ese campo en realidad. Y en este caso, Access maneja un tipo de dato llamado autonumeración. O sea, la autonumeración es un tipo de dato numérico en el cual nosotros no nos preocupamos por ingresar ese valor o ese código. Más bien, la misma base de datos me va poniendo un correlativo a partir del número uno. Cuando yo ingrese el primer producto le va a poner un uno. Cuando yo ingrese el segundo le va a poner un 2 y entonces va a agarrar ese correlativo. 3 4 5 6. Cuando yo lleve 10 productos, 20 productos, él va a llevar su correlativo. Si yo por alguna razón elimino un valor o un producto, supongamos que llevo 20 productos y elimino el producto número 15 porque me doy cuenta que está repetido, eso lo puse en el producto número 5, por ejemplo, vengo, elimino el número 15. Entonces, al eliminar el número 15, a Access no le interesa reutilizar el que usted eliminó. Y si usted sigue ingresando productos, él continúa en el correlativo que se quedó. Él iba en el 20, entonces el nuevo producto agarra el 21 y el 22. De manera que el número 15 que usted eliminó sencillamente queda ya sin utilizarse. Entonces son como correlativos, ¿verdad? Que van hacia adelante. En ningún momento va a regresar a reutilizar los valores que el usuario elimina o modifica. Realmente la autonumeración es muy utilizado en términos prácticos en la realidad. En otras bases de datos a esto se le implementa a través de objetos llamados secuencias en las bases. Por ejemplo, en Oracle o en SQL Server, que es otro producto de Microsoft, que sí, ese sí es formal y muy utilizado en el entorno laboral, sí se utilizan objetos llamados secuencias para implementar el mismo comportamiento que les estoy describiendo para lo que es el tipo de datos autonumeración aquí en Axis. Entonces, en este momento lo voy a dejar así, ¿verdad? Pero quiero mostrarles que en esta lista de tipos de datos existen más tipos de datos. Por ejemplo, un texto corto, si su campo es para poner por ahí un nombre. Hay un texto largo, si su campo es para poner una descripción más amplia. Hay un tipo número como tal, o sea, si yo quiero especificar un número, pero que no sea automático o correlativo, ¿verdad? Es más bien un campo como por ejemplo la edad o la existencia de un producto, entonces ya lo pondría yo como tipo número nada más. Campos que tienen que ver con la fecha de nacimiento de una persona, pues se utiliza este tipo de dato, fecha diagonal hora. Campos que tienen que ver con salarios, por ejemplo, se utiliza este tipo de dato llamado moneda. El tipo de autonumeración, que es el que hablamos de primero. Hay otro tipo de dato llamado sí o no. Es como un lógico, ¿verdad? Falso o verdadero. Aquí en Access, pues se utiliza este de sí o no. Hay otros tipos de datos muy específicos de Access como objeto OLE, hipervínculo, datos adjuntos, calculado. Estos ya son muy propios de Access.
realmente una aplicación en específico no he visto yo para estos tipos de datos, pero aquí están y los podemos utilizar en un momento dado. Como repito, como son productos poco utilizados, pues uno no se mete del todo en lo que es hasta este nivel, ¿no? Pero ya depende de cada quien cuánto se quiera meter. Bien, lo vamos a dejar entonces el tipo de dato autonumeración a lo que es el código. Vamos a pasar al siguiente campo que sería el nombre. El nombre del producto lo voy a poner no solamente nombre, sino que nombre prod. O sea, normalmente yo me acostumbro a poner no solo nombre, aunque yo sé que es de la tabla, si se trata de la tabla productos, yo sé que el nombre corresponde a un producto, pero en realidad yo prefiero poner nombre prod, o sea, como quien dice, bueno, el campo se llama nombre prod, que representa el nombre del producto, sí. Lo que sucede es que más adelante, cuando ya ustedes hagan como relaciones entre las tablas de una base de datos y luego utilicemos consultas a nivel de lenguaje SQL, ahí sirve mucho el hecho de tener un nombre pro a solamente tener un nombre, porque si yo solamente tengo el nombre, entonces me va a entrar duda de qué es lo que realmente, qué es lo que realmente puedo tener en cada campo. En cambio, si yo miro ahí nombre pro, bueno, entonces ya sé directamente qué es específicamente, se está refiriendo al nombre del producto. A ver, me pregunta, ¿los campos se escriben en minúscula? No importa. Bueno, hay yo diría que en este producto, o sea, en Access específicamente, sí es bueno llevar por decirlo así, una misma línea. O sea, en este caso yo estoy agarrando puramente minúsculas, pero no depende de ningún estándar, no depende de ninguna regla. Em, Realmente es una línea que normalmente de manera personal yo prefiero hacer cuando defino la estructura de una tabla. Trabajar con minúsculas, otra característica que deberíamos de seguir cada vez que creamos los campos de una tabla es que los nombres sean lo más corto posibles. También que no haya espacio. Yo pude haber puesto cosas como nombre espacio prod, es también factible, pero no conveniente. O sea, usemos minúsculas y no usemos espacios en blanco, es otra recomendación. Eh, si vamos a usar mayúsculas, podemos agarrar la línea, por ejemplo, de usar cosas como nombre prod, cosas así, por ejemplo. Es otra línea que se puede trabajar, pero realmente no importa si usted usa solo minúsculas, o usa mayúsculas y minúsculas, usa espacios, usa tildes, se puede usar, o sea, en este producto de base de datos se puede usar. Sin embargo, entre más mezcle las características, se le va a complicar más adelante cuando usted haga referencia a esos nombres de campos, porque si tiene espacios o si tiene tildes, si tiene mayúsculas o minúsculas, va a tener que ponerlo tal y como fueron definidos en esta pantalla. Por eso creo yo que entre más simple sea y entre más, digamos, sencillo pueda escribirse y que cumpla con lo que necesita, porque en este caso lo que queremos es identificar al campo. Entonces, para mí es muy sencillo pensar en un nombre pro, ese es el nombre del campo. Técnicamente hablando, no lo debe ver los usuarios. Si yo le muestro una pantalla a un usuario, el usuario no se va a enterar cómo se llama el campo internamente donde se guarda el nombre de los productos. Por lo tanto, eso es algo que solamente los que diseñamos las bases de datos somos los que vamos a saber que así se llama el campo, y además pues me va a servir a nivel técnico nada más. ¿Ok? Muy bien.
En este caso, el tipo de dato que le vamos a poner al campo nombre prod, pues sería texto corto, ¿verdad? Porque estamos hablando de un campo en el cual yo voy a poner cosas como camisola, em, no sé, o sea, camisola original, camisola imitación, zapatos tenis, o sea, vamos a escribir una frase, por lo tanto, se debe de poner el tipo de dato adecuado. Luego voy a poner un precio. Cuando hablamos de precio, el tipo de dato pues tiene que ir orientado a lo que es algo como moneda, o sea, es tipo moneda. Fíjese que el tipo moneda es interesante porque Access lo define específicamente así. Bueno, si usted va a manejar plata, pues si va a manejar plata, entonces ponga tipo moneda, es lo más conveniente. Pero si nos vamos a Oracle o nos vamos a SQL Server, no hay tipos, no hay tipos moneda. O sea, el tipo moneda, las otras bases de datos sencillamente lo manejan como un tipo numérico en el cual le definimos número de enteros y números de decimales y punto. O sea, no es que haya un tipo específico de lo que es la representatividad de la moneda como tal. Entonces, son cosas que yo les puedo ir comentando, ¿no? Ahora, por ejemplo, una existencia, o sea, qué cantidad de productos yo tengo de ese producto. O sea, cantidad de unidades que yo tengo de ese producto. El tipo de dato que cabe acá es el número. ¿Ok? Ahora, ahorita en este campo, que va a ser el último que yo voy a ingresar de esta tabla, quiero que se fijen en algo. Cuando yo selecciono el tipo de datos del campo, abajo aparece un conjunto de propiedades de acuerdo al tipo de dato que yo he seleccionado. En el caso del numérico, aparecen estas que están acá, por ejemplo, el tamaño del campo, el formato, lugares decimales, máscara de entrada. Hay una serie de propiedades que podemos trabajar en este Access, en el cual se pueden establecer algunas reglas en el manejo del valor de este campo. Por ejemplo, si yo me voy a moneda, ustedes ven que cambian las propiedades aquí abajo. Si me voy a texto corto, también cambia algunas propiedades. Entonces, en la autonumeración, pues ya no hay tantas propiedades. Entonces, podemos ir manejando algunas. Digamos, la existencia, yo le voy a decir que el tamaño del campo va a ser no un entero largo, sino un entero normal. Eso, ¿cuál es la diferencia? Pues sencillamente como aquello que en un día yo les platiqué, digamos, si yo quiero aceptar valores, vamos a hacerlo de esta manera. Pongámoslo así. El entero le puede asociar 2 bytes. Con 2 bytes usted puede guardar cierto rango de números enteros. Y un entero largo le puede asociar 4 bytes, en el cual usted sabe que puede guardar números enteros que ya pueden llegar a millones de valores. O sea, es decir, un valor que sobrepase millones de millones. Entonces, la verdad es que para una cantidad de unidades que represente la existencia de un producto, yo creo que no vamos a pensar en valores que sobrepasen ni siquiera las 1000 unidades, creo yo. Por esa razón es que le vamos a asignar solamente un entero normal. El entero largo, pues ya sería para cantidades mucho más grandes, ¿no? En la moneda, pues no vamos a definir nada específico. En el texto corto, aquí sí vamos a hacer un cambio en el tamaño del campo. El tamaño del campo por default se le asignan 255 espacios, pero a mí me parece bastante grande para guardar un nombre de un producto. O sea, no voy a poner 255 caracteres para declarar o para ingresar un nombre de un producto. Básicamente yo diría que con unos 50
me basta para poder escribir el nombre de, de un producto. Bueno, esto es un poco nada más. Voy a terminar esta parte mostrando aquí, por favor, en esta columnita hay una llavecita. Esa llavecita se le debe de colocar a aquellos campos que van a formar la llave primaria o clave principal en esta tabla. ¿Cómo puedo yo manejar eso? Bueno, básicamente voy a hacer algunos cambios. Digamos, supongamos que la existencia va a ser clave principal. Me voy a colocar yo acá y aquí arriba hay un dato, hay un botón o una herramienta que dice clave principal. Si yo le doy ahí, entonces yo estoy modificando y estoy cambiando cuál es la clave principal en esta tabla. Si yo quiero que el código lo sea también, entonces debería de marcar aquí arriba, luego aquí abajo, marco los dos y entonces le doy aquí en clave principal y eso haría que yo tenga los dos campos como clave principal. Cuando yo combino dos o más campos como clave principal, es importante tener presente que la clave va a estar compuesta por la combinación de los dos o tres valores, si fueran tres campos, para que, para que podamos tener la composición de la clave como tal. En este caso no es necesario combinar más de uno, pero solamente lo hice para que podamos tener más claro esto. Entonces, voy a venir acá y pongo solamente en lo que es el código. ¿Qué va a pasar con la clave principal? Es decir, eso lo que significa es que no se va a permitir que dos productos tengan el mismo código. O sea, eso es ilógico, ¿verdad? Porque es un código, es como que dos alumnos tengan el mismo número de carnet. O sea, eso no es así, no funciona así. O sea, todo, todo estudiante tiene que tener un número de carnet único para que lo pueda diferenciar de todos los demás alumnos. De la misma manera es con el código de un producto, para que cada producto tenga su propio código. Además de eso, es bastante asegurable cuando le estamos asociando un tipo de datos a autonumeración, porque la autonumeración se va a asegurar que la secuencia o el correlativo vaya hacia arriba y que siempre que yo agregue un producto nuevo, pues se le va a asignar un valor ahí en el código totalmente diferente a todos los que ya hay en la tabla. Bueno, hasta aquí sería la parte de la definición de la estructura de la tabla. Entonces, ojo con la parte de la izquierda. En la izquierda usted tiene, como quien dice, la vista donde ve todos los objetos. Ahora bien, nosotros ahora vamos a crear otro tipo de objeto en la base de datos, que son los formularios. Los formularios sirven para poder, son como pantallas para poder ingresar la información a las tablas. Entonces, para poder lograr eso, yo voy a hacer lo siguiente. Primero, voy a cerrar esta tabla. ¿Cómo cierro esta tabla? O sea, ¿cómo cierro la estructura de la tabla? Voy a venir acá, le doy clic en el nombre de la tabla y luego en el extremo hay una X. Voy a cerrar acá y entonces la ventana de aquí del medio se cierra, desaparece. Por lo tanto, ahora voy a venir aquí en esta sección donde están los tipos de objetos de la base de datos. Voy a seleccionar el objeto tabla llamado productos y me voy a ir aquí a la parte de crear y le voy a decir, quiero crear un formulario. Un formulario, aquí usted puede ver en el mensaje que le tira, ahí dice crear un formulario que le permite introducir información de un registro cada vez. Es decir, si yo tengo seleccionada la tabla llamada productos y le doy aquí en formulario, lo que va a hacer es que me hace una relación directa y el formulario que se va a generar de manera automática va a ser basada
lo que es la tabla que tengo seleccionada, que son los productos. Entonces yo le voy a dar un clic aquí en formulario y ven ustedes que Access automáticamente viene y me crea ya de acuerdo a los campos que están en la tabla, me genera ya una pantallita. Ahora, como aquí yo estoy en modo de diseño, puedo modificar y aquí las pantallas ya pueden ser modificables de manera que yo pueda venir y poner, vamos a, el código, dos puntos. Aquí yo ya puedo venir y poner diferente. O sea, los nombres que ustedes ven ahí son tomados directamente de los nombres de campos, pero como es un formulario, yo puedo venir y cambiarle ahora los nombres de las etiquetas, que son llamados pues, labels también, nombre del producto, el precio, luego la existencia. O sea, el hecho que yo esté modificando acá, esto no modifica los nombres de los campos, ¿está bien? Solamente estoy modificando como quien dice, la pantalla para que cuando ya la use para meter datos, se vea diferente. O sea, esto sí sería lo que vería el usuario a la hora de estar ingresando productos a la tabla de productos. No así lo que son los nombres de los campos de la tabla, o sea, la estructura como tal, ¿no? Entonces, estando así, solo con estos cambios, voy a guardarlo. ¿Está bien? Entonces, acabo de crear un segundo objeto llamado productos, que no es una tabla, sino que es un formulario, que es para ingresarle datos a la tabla. Voy a guardarlo acá. Si yo quisiera, le dejo el nombre de productos. Esto lo toma obviamente del nombre de la tabla a la que fue relacionado. Solamente voy a hacer lo siguiente. Le voy a poner frm-productos. ¿Por qué vamos a hacer esto? Digamos que cada tipo de objeto, de acuerdo a su tipo de objeto, debería de tener una manera de diferenciarse. Y para mí es una buena forma venir y ponerle FRM de que si quiere decir formulario y el nombre de la tabla a la que está asociada. De esa forma, creo yo, podemos ir diferenciando de una mejor manera. Entonces lo voy a aceptar y ustedes ven que del lado izquierdo ya aparece la sección de formularios y ahí aparece el nombre que yo acabo de colocarle a ese nuevo objeto. Bien, entonces ahora voy a volver a guardarlo y lo voy a cerrar. O sea, en este momento, ojo con esto. Tengo una tabla llamada productos y tengo un formulario que está asociado a la tabla de productos, porque cuando fue creado el formulario estaba seleccionada la tabla de productos, quiere decir que se vinculó de manera directa. Lo que quiere decir también es que ese formulario me va a servir para meter valores, o sea, registros de productos. Ok, ojo con esto. Access es bastante fácil, puedo decir. Si yo le doy doble clic a productos, pero la tabla, entonces me ejecuta la tabla como tal. Yo puedo hacer inserción de registros desde este punto, pero como para eso hice el formulario, entonces ejecuto lo que es el formulario y en este momento ustedes pueden ver que el formulario está listo para empezar a ingresar datos. ¿Por qué le mostré primero la tabla? Bueno, ven ustedes que no hay ningún registro. Entonces lo voy a cerrar y voy a usar el formulario para ingresar unos 2 o 3 registros, o sea, 2 o 3 productos. Voy a correr de nuevo, le voy a dar enter en lo que es el código, o sea, porque yo sé que es un autonumérico y al autonumérico solo hay que darle enter porque es la misma base de datos la que va
a seguir la secuencia correlativa que lleva en ese momento para lo que son los códigos en esa tabla. El nombre sería, digamos, pelota de fútbol. El precio vamos a ponerlo en 125 y tenemos 14 pelotas. Le doy enter y en este momento me pregunta si yo quiero otro. ¿Cómo lo confirmo? Si yo le doy enter ahí, automáticamente ya me crea el siguiente. Vamos a ingresar otro. Sería camisola original de Barcelona, por ejemplo. Yo no sé si alguien del Real Madrid. Bueno, yo soy del Real. Yo no le hago a ninguno, pero en realidad solo estoy poniendo un nombre. El precio sería 150 quetzales. No es original, es por ahí una buena imitación. La existencia sería, tengo 8 camisolas. Ingreso a otro producto que sería, por ejemplo, zapatos, tenis, Adidas. Precio 380 quetzales. Existencia tenemos una docena. Y por último vamos a ingresar zapatos de fútbol. No sé si esto ya lo había ingresado, no lo sé. Igualmente se generaría como un producto diferente, que si ustedes se dan cuenta arriba ya lleva un código 4, ¿no? Que le ha ido asignando la base de datos. Entonces el precio va a ser de 500 quetzales y tenemos 5 pares. Enter. Bueno, yo en este momento ya no quiero ingresar más productos. Quiero que se fijen en la parte de abajo, lleva usted como una, esto esta es una forma para navegar entre los registros de la tabla. Digamos, yo quiero regresar al cuarto, al tercero, al segundo, al primero. Entonces es como la barra de navegación entre los registros de la tabla. Aquí en el número 5 ya no lo voy a confirmar, no le voy a dar enter ahí, por lo tanto no debería de crearse un quinto producto o un quinto registro de productos. Entonces voy a cerrar el formulario y ahora me voy a ir a la tabla. En la tabla ya deben haber esos 4 registros que yo ingresé. Entonces al darle ahí ejecutar, veo yo que ya está la información que yo ingresé en el formulario. ¿Ok? O sea, eso es importante porque me permite entender que los formularios me sirven para ingresarle datos a las tablas. Si yo quiero, por ejemplo, crear una nueva tabla, pues tendría que primero crear la tabla, ponerle sus campos, después crear un formulario para la nueva tabla, para que yo pueda tener una forma de ingresarle registros a cada uno de los objetos de tipo tabla. Y así puedo yo ingresar digamos, muchos registros, muchos productos a mi tabla de productos. Ahora vamos a crear otro tipo de objeto que se llama informes, ¿de acuerdo? O sea, un informe es un reporte de la información que está guardada en la base de datos, que puede ser toda la información o puede incluso ser la información, pero de manera parcial. No necesariamente tiene que ser todos los datos que se incluyen en los reportes. ¿Cómo hago yo un formulario aquí en Access? Pues lo primero que hago es, bueno, ¿sobre qué tabla quiero yo el informe? Bueno, sobre productos, que es la única tabla que yo tengo. Luego venimos aquí a la opción crear y por aquí hay una opción que se llama informe. Entonces yo le doy clic aquí en informe. Solo me aseguro que esté seleccionada la tabla sobre la cual quiero el informe. Con esta acción lo que estoy haciendo es
pidiéndole el informe de toda la información que hay en, en esa, en esa tabla. ¿De acuerdo? Entonces, yo le doy clic acá. De la misma manera como cuando me creó el formulario, me muestra la vista de diseño del informe. Si yo quisiera modificar algo, lo puedo hacer en este momento. Como por ejemplo los títulos acá. Um, código. Aquí yo puedo poner el nombre del producto. O sea, en estos objetos lo puedo hacer porque en realidad es lo que se va a ver en el objeto informe. O sea, no estoy modificando los nombres de los campos de las tablas. Precio. Existencia. Con eso lo voy a guardar y a la hora de guardarlo me va a pedir que confirme el nombre. Entonces en este caso, como estoy usando un prefijo, le voy a poner inf de informe y productos. Con esto le voy a aceptar y aquí se vuelve a crear una nueva sección porque es otro tipo de objeto. O sea, no es tabla, no es formulario, sino que se trata de un informe. De esa manera, entonces yo voy a cerrar el objeto de informes. Voy a cerrar la tabla de productos y puedo ejecutar el objeto nuevo, que es el informe llamado inf productos. Ustedes pueden ver que se muestran todos los registros que están en la tabla llamada productos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a agregar dos registros más, después vamos a correr este informe y van a ver ustedes que ya van a aparecer los otros dos productos. Entonces voy a cerrar acá los productos, voy a correr el formulario, me voy a ir hasta al último registro. Acá debería yo ingresar el quinto. Entonces le voy a poner pelota de tenis. Precio va a costar 75 quetzales. Tengo 200 pelotas. Y otro producto que se llame Enter acá. Pantaloneta deportiva. Precio, digamos, 100 quetzales. Tenemos en existencia 20 pantalonetas. Listo. Ya agregué dos productos más. Voy a cerrar el formulario y ahora voy a correr el informe. Entonces ven ustedes que ya aparece acá los dos productos nuevos. O sea, básicamente en este informe, todo lo que haya en la tabla de productos, vamos a poder visualizarlo acá. ¿Está bien? Ahora, este informe realmente está incluyendo todos los campos y todos los registros que hay en la tabla. Pero ¿qué pasaría si a usted le preguntan cosas como, bueno, yo quiero un informe, pero solamente quiero ver los productos que tengan un precio arriba de 200 quetzales? O sea, usted puede ver que en la pantalla los productos que cumplen con esa regla o con esa condición serían solamente dos, el número 3 y 4, ¿verdad? Pero este informe no se lo puede dar así porque sencillamente no está diseñado de esa manera. O sea, solamente lo que hace este informe es mostrarle todos los registros que tiene esa tabla. Bueno, entonces enfocado al nuevo requerimiento, así muy rápidamente, yo le voy a hacer una demostración de esto y para eso, si es un poco, aquí empieza un poquito a complicarse, o sea, la complejidad crece un poco porque resulta que
tenemos que hacer uso ya del lenguaje SQL. Pero no es realmente del todo complicado, es cuestión de buscar la manera, ¿verdad? De entenderlo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero, me voy a crear. Segundo, voy a buscar una opción, veamos acá. Dice diseño de consulta. Entonces, le voy a dar clic derecho, perdón, clic izquierdo ahí. Me sale esto que es para diseñar consultas. Voy a seleccionar la tabla que me interesa que esté involucrada en la consulta. Ya está seleccionada productos. Le doy a agregar. Cierro. Ya tengo los productos. Y en este momento le voy a dar clic derecho acá y me voy a ir a la vista SQL. La vista SQL ya me permite editar acá eh, para que yo pueda construir lo que es el query como tal o la consulta. Entonces aquí, siguiendo la sintaxis del lenguaje SQL, yo le voy a decir, seleccióneme todos los campos de la tabla productos, o sea, from productos. Luego le pongo la condición, where, y aquí le voy a decir, precio sea mayor. Vamos a ver si encuentro. Aquí mi problema va a ser más de... vamos a buscar el ASCII, pero tampoco tengo teclado numérico. Bueno, aquí vamos a ver si lo encontramos, muchachos. Hay una manera, si me permiten, voy a abrir. Cuando uno no encuentra un símbolo, podemos ir a Word. Y en Word, usted hay una opción que se llama insertar símbolo. Insertar símbolo. Y busca dentro de todos los símbolos el símbolo que usted quiere. Vamos a ver, ahorita yo estoy buscando el símbolo de mayor. Ok, vamos a ver si me funciona esto. El precio sea mayor a 200. Ok, vamos a ver si me funciona acá. Entonces la consulta sería, seleccione todos los campos de la tabla productos donde el precio sea mayor que 200. Le damos aquí en el botón ejecutar. No me no me toma este símbolo. Déjame chequear, por favor.
Necesito encontrar el símbolo mayor. Por aquí lo tengo. Ahora sí. Ahora sí. Mayor que 200. Entonces, vamos a ejecutar la consulta y ustedes aquí pueden apreciar que ya el resultado es básicamente dos registros de productos. Entonces ya con esto, yo ya puedo guardar la consulta. Entonces vamos a guardar la consulta. Le voy a poner de nombre em, CN-consulta 1, está bien. Aceptar. Y se genera otra sección aquí, miren, o sea, consultas, ¿verdad? Es un objeto más. Cada vez que yo ejecute o corra la consulta, pues me va a dar todo aquello que tenga el precio arriba de 200 en este caso. Ahora voy a ir, vean lo que voy a hacer. Voy a hacer otro informe y solo que ahora me voy a asegurar que esté seleccionada la consulta, ¿de acuerdo? Va a estar seleccionada la consulta que acabo de crear. Entonces me voy a crear informe, aquí arriba, informe, y como está basado en la consulta, me lo va a aplicar a este informe. Entonces, así muy rápidamente para ir terminando, le voy a decir, voy a ponerle nombre a este informe. Va a ser un segundo objeto de tipo informe. Cierro la vista de diseño del informe y a la hora de correrlo, ya solamente me muestra aquellos productos cuyo precio es mayor que 200. Y si yo corro el otro informe, el primero, pues me dice que ya me tira todos los productos. Em, Bien, estos dos informes incluso siguen siendo estáticos, es decir, de acuerdo a cómo esté la consulta, en este caso, así me lo va a tirar. Si yo, por ejemplo, voy a la tabla de productos y a este producto de pelota tenis le pongo precio de 675, lo que va a pasar es que el informe me va a incluir, o sea, ese informe que acabo de hacer, me va a incluir el nuevo producto que ya cumple, ¿lo ven? O sea, este que está acá. Ahora, para hacerlo más dinámico y ahora sí para terminar, voy a hacer un cambio en la consulta. La consulta como tal, yo puedo, o sea, le voy a dar clic derecho, vista diseño, me trae para acá. Y ahora, en lugar de ponerle un valor estático, le voy a poner eh, una variable, por ejemplo, que diga cantidad. O sea, cantidad no existe en ningún lado. Todo lo que no exista, lo que va a hacer Access es preguntármelo. Vamos a ver. Aquí está. Cantidad. O sea, cuando yo ejecute esta consulta, lo que va a hacer Access es preguntarme qué quiere poner de cantidad. Es como poner el límite. Si yo convenientemente lo estoy usando para poder hacer que mi consulta sea dinámica, que mi informe incluso sea dinámico. Porque aquí si yo le digo, mire, yo quiero todo lo que el precio sea mayor que 500.
Él le ingresa 500 y le va a aceptar y solo le tira aquello que cumpla con eso. Entonces, como esta consulta está vinculada al informe, entonces cuando yo ejecute el informe, también me va a preguntar. Entonces, ¿qué quiere que incluya en el informe? Ah, yo quiero todo lo que sea mayor de 300. Ah, ahí está. Entonces, no, pero ahora quiero ver en ese informe todo lo que sea mayor de 600. Pone 600 acá y ahí está. O sea, el mismo informe le hace a usted que en base a la consulta sea un informe más dinámico. Entonces, eso ya le da mayor flexibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, ya no quiero consumir más tiempo. Nos vamos a quedar ahí el día de hoy. Por favor, hagamos básicamente, vamos a hacer, um, vamos a hacer, perdón, no había visto acá, Maffer, me pasó el símbolo. Disculpe, tenía cerrado el chat, no lo había visto, pero gracias. Este, sí hubiera podido sacarlo de ahí fácilmente. Entonces, nos vamos a quedar ahí. Les pediría que revisen en la plataforma de la universidad. Ahí está en detalle lo que hay que hacer, lo que hay que incluir, que viene siendo bien parecido a lo que acabamos de hacer. También les voy a poner un vínculo con este video, con esta demostración, para que ustedes tengan una guía y así puedan basarse en esto. Entonces, así es de que, no sé si hay alguna duda antes de finalizar. Ya tenemos hambre. Ujú. Bueno, chicos, me dio mucho gusto eh, que estén por acá. Quiero ahí sí que darles un poco de ánimo nada más con el tema de la situación que estamos viviendo. Pero bueno, o sea, hacemos el esfuerzo, tenemos que colaborar con toda esta situación, eso es lo mejor que podemos hacer. Así es de que les deseo pues una Semana Santa totalmente diferente. Em, espero que la pasen muy bien. Si esto no cambia, nos estaríamos reuniendo nuevamente después dentro de 2 sábados. Entonces, de mi parte agradezco su atención y su presencia y por lo tanto, pues nos vamos a quedar hasta acá. Entonces les deseo un feliz día y un buen fin de semana, una buena Semana Santa. Hasta luego.